Sí, sí, atento. Ahí está bien el plano. Ya, ¿cuál es el chiste? ¿Dónde? Tepito Process. Buenas noches. Audio. Hermanas periodistas, pueden pedir silencio, por favor, para que puedan apreciar con claridad las declaraciones que se van a vertir. Los hemos convocado primero a agradecerles por su presencia en el Ministerio de Planificación. En este sentido, hermanas y hermanos periodistas, nos hemos convocado porque a las 2:30 de la mañana aproximadamente del día de ayer, el Senado ha sancionado la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social para el quinquenio 2021-2025. En esta oportunidad se denomina Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia reindustrialización con sustitución de importaciones. En ese sentido, voy a pedirle silencio, por favor. En ese sentido, si alguien tal vez nos pueda colaborar, porque estoy escuchando a mí mismo. Hay eco y hay ruido. Roberto, hay ruido a otro lado. Aquel otro lado. Sí, sí. En ese sentido, hermanas y hermanos periodistas, rápidamente voy a delimitar cuál es el principal contenido del Plan de Desarrollo Económico y Social para el siguiente quinquenio 2021-2025, que lo van a poder apreciar en este momento en la pantalla. En efecto, se ha trabajado en una estrategia bastante rigurosa y agresiva que nos permita reconstruir económica y productivamente el país. Y para ello se han articulado 10 ejes de acción. Esos 10 ejes de acción están en plena concordancia con nuestra planificación de largo plazo. En el país, como ustedes saben, se encuentra vigente un plan de largo plazo, que es la Agenda Patriótica. Y en ese entendido siguiente, podemos ir considerando, por ejemplo, la evolución y la estructura del sistema de planificación general del Estado. Tenemos la Agenda Patriótica en el 2015 y posteriormente, en 2016, nace el ordenamiento jurídico que constituye el sistema de planificación integral del Estado, lo que nosotros conocemos como la Ley número 777 de 21 de enero de 2016, y establece 3 subsistemas: el de planificación, el de inversión pública y financiamiento externo, y el de seguimiento y evaluación. En ese sentido, ya existía un proceso anterior de planificación bajo esa normativa que se encuentra acá, como ustedes pueden apreciar, en marzo del 2016, mediante ley número 786 de 10 de marzo del 2016. Y justamente era el Plan de Desarrollo Económico y Social para el entonces quinquenio 2016-2020, que se denominaba En el marco del desarrollo integral para vivir bien. Este proceso, este ciclo de planificación bajo el ordenamiento jurídico vigente que nace nuevamente con la ley número 777 y que prácticamente se desprende de la Constitución Política del Estado del 2009, es el proceso y el ordenamiento jurídico, la normativa vigente, que nosotros hemos tomado en cuenta en esta oportunidad, porque esta es la normativa que actualmente tenemos el deber de cumplir, tenemos la obligación estricta de sujetarnos tanto a la ley 777 como a nuestra Constitución Política del Estado. En este entendido, señalar que la Constitución Política del Estado efectivamente establece en su artículo 298, en el parágrafo 1, como competencia privativa del nivel central del Estado, la política económica y la planificación nacional. Por tanto, esta aclaración es muy importante frente a algunas desacertadas declaraciones o sesgos en la información que se han estado queriendo utilizar últimamente con fines totalmente malintencionados que reflejan un claro desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente. La propia Constitución Política del Estado
señala como competencia privativa del nivel central del Estado la política económica y la planificación nacional. Y la misma Constitución Política del Estado señala que tanto los departamentos como los municipios, y para eso voy a hacer referencia al artículo 300 y al artículo 302 de la propia Constitución Política del Estado, señala que la planificación del desarrollo departamental, por supuesto que es competencia de los gobiernos autónomos departamentales, pero siempre y cuando se encuentre en concordancia con la planificación nacional. Y en el caso de la planificación municipal, en la misma línea, la planificación del desarrollo municipal es competencia de los municipios, pero siempre y cuando esté en concordancia con la planificación nacional y también, por supuesto, la departamental, porque sería un proceso totalmente ineficiente que los distintos niveles del Estado no puedan armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro, que en este caso, por supuesto, que es la planificación del desarrollo económico y social, que viene de la mano de las atribuciones que tiene el órgano ejecutivo. En ese entendido, señalar que son distintos los lineamientos que se desprenden a partir del Plan de Desarrollo Económico y Social, todos ellos enfocados y articulados con una estrategia que nos permita reconstruir económica y productivamente el país. En efecto, para el siguiente quinquenio tenemos prevista pasar, como ustedes saben, de una profunda crisis de menos 8,8%, que es lo que se ha observado a diciembre del 2020, a una tasa de crecimiento promedio de 5,1% en los siguientes 5 años. De la misma manera, en términos de inversión, estamos hablando de invertir aproximadamente 33.197 millones de dólares. Una inversión nunca antes vista en el país. Y una inversión que va a reflejar aproximadamente en promedio un 13,5% del Producto Interno Bruto. Es a partir de este esfuerzo tan importante del Gobierno Nacional que se está definiendo el norte para poder reconstruir económica y socialmente nuestro país, en línea con las distintas medidas de política económica y social que ya hemos venido implementando. Como ustedes conocen, muchas de ellas, como el bono contra el hambre, el fideicomiso Sí Bolivia, el FARIP para las entidades territoriales autónomas, el POSIP para las entidades territoriales autónomas, para los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, las distintas medidas que se han lanzado para que justamente se permita sustituir nuestras fuentes de energía y pasar de energías no renovables a energías renovables. En esta estrategia del Plan de Desarrollo Económico y Social estamos esbozando todos y cada uno de esos elementos. Asimismo, señalar que a partir de la promulgación de esta ley van a correr en plazo 120 y 180 días respectivamente. 120 días para la planificación sectorial de las distintas carteras de Estado en línea con el Plan de Desarrollo Económico y Social y 180 días para las entidades territoriales autónomas para que justamente puedan presentar y puedan adecuar su proceso de planificación a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Es importante conocer, hermanas y hermanos periodistas, que como anunciábamos con anterioridad, si podemos volver a la diapositiva anterior, este no es un proceso nuevo. Esto se encuentra en el marco de la ley del espía y ha existido un plan anterior que ha sido efectivamente aprobado para la gestión 2016-2020 y que a la fecha existen 327, si nos podemos ir a la diapositiva 5, por favor, gobiernos autónomos municipales y 9 gobiernos autónomos departamentales que ya durante el periodo 2016 y 2020 han dado estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y a lo establecido también en la Ley 77 de Planificación Integral del Estado. Ahí ustedes pueden apreciar, esas son las cifras, y eso prácticamente se ha cumplido en el ciclo de planificación anterior. Por tanto, el ciclo de planificación lo que señala con absoluta claridad es que todas y todos los distintos órganos debemos acompañar, por supuesto, la estrategia emprendida por el Gobierno Nacional conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, que en este caso son privativas, en el caso de la planificación nacional,
y además de acuerdo a la Ley 777 del SPIE, que se encuentra vigente desde la gestión 2016, que señala el artículo 4 de la Ley 777 del SPIE, que el ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado comprende a las siguientes entidades públicas: al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, al órgano judicial, al órgano electoral, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, a las entidades territoriales autónomas, a las empresas públicas y a las universidades públicas. Y esto no lo señala nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social, lo señala el ordenamiento jurídico vigente, que actualmente ha funcionado de esa manera. Han dado cumplimiento todas las entidades territoriales autónomas, tanto gobernaciones como municipios, e inclusive yo tengo aquí en mis manos, para que ustedes puedan acceder a esta documentación, hermanas y hermanos periodistas, la ley que justamente se ha promulgado en el 2016, que aprobaba el entonces Plan de Desarrollo Económico y Social del ciclo anterior, que es este que yo tengo aquí en las manos, que es la ley número 786, que data del 9 de marzo del 2016. Señala en su artículo 4, obligatoriedad. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 y 2020, en ese entonces, en el marco del desarrollo integral para vivir bien, es de ejecución y aplicación obligatoria por las siguientes entidades: órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, inclusive, decía, todas las formas de organización de la economía plural. Este ordenamiento jurídico ya se encontraba vigente en todo el territorio nacional. Por tanto, es un falso debate querer incurrir en que el Plan de Desarrollo Económico y Social podría, de alguna manera, estar afectando a alguna clase de autonomías, cuando en realidad la propia Constitución Política del Estado define y delimita claramente cuáles son las atribuciones privativas del nivel central del Estado, cuáles son las atribuciones departamentales y municipales que siempre tienen que estar en concordancia con la planificación nacional, y lo que establece esta Constitución prácticamente se refleja en este ordenamiento jurídico que data de la gestión 2016, que fue acompañado oportunamente con una ley y con un plan que data del 2016 al 2020 y que es de cumplimiento estricto y obligatorio. Y como les decía, hermanas y hermanos periodistas, a la fecha estas son las pruebas: 9 gobiernos autónomos departamentales, 327 gobiernos autónomos municipales han cumplido previamente con el proceso de planificación, porque por supuesto, cuando estamos hablando de reconstruir económica y productivamente el país, de generar desarrollo económico y social, el acompañamiento debe ser de todas y todos. En esa misma línea, aquí en las manos, yo tengo las distintas normas de aprobación a las que estamos haciendo referencia. Entre ellas van a poder encontrar las leyes departamentales y las leyes municipales, inclusive algunas suscritas por ahora senadores que se olvidan de cuál era su gestión cuando eran alcaldes, por darles un ejemplo, como el señor Rodrigo Paz, porque él mismo ha firmado una de estas leyes municipales, en las que remitía esta información al órgano rector, que es el Ministerio de Planificación. Por tanto, siempre recomendar a nuestra población que nuestro pueblo es un pueblo muy sabio. No se deja engañar fácilmente con este tipo de tergiversaciones, con este tipo de argumentos totalmente inválidos, fuera del ordenamiento jurídico, que tienen un solo fin: frenar los avances económicos, los avances sociales que se han estado dando en este primer año de gobierno. Es absolutamente claro. Los que quieran reconstruir económica y productivamente el país, por supuesto, van a acompañar la estrategia del gobierno nacional. En ese mismo sentido, hermanas y hermanos periodistas, comunicar también que actualmente en el sistema de planificación del sistema de la Universidad Boliviana también se encuentra vigente el ordenamiento que ha sido promovido por la propia Universidad Boliviana mediante resolución número 03 del 2019, que en este momento también vamos a poner a conocimiento y a consideración de toda la población para que puedan acceder
de manera amplia a esta información y van a verificar que estos elementos ya fueron resueltos y estas dudas fueron resueltas, en este caso mediante la resolución número 03/2019 de la Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades. Efectivamente señala que en el marco del artículo 316 de la Constitución Política del Estado, que establece que la función del Estado en la economía es conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana, se ha dictado la Ley 777, que es esta, que aprueba el Sistema de Planificación Integral del Estado y las leyes 650, que elevan al rango de ley la Agenda Patriótica 2025, que es el PGDES, y la Ley 786, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 de aplicación obligatoria. Lo dice la resolución de la Conferencia de Universidades. Esta fue la Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades, llevada a cabo en Cobija entre el 8 y el 9 de agosto de la gestión 2019. En ese entendido, también señala esta resolución que efectivamente, mediante resolución número 2 de 2016 de la 13ª Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades, referida a la Ley 777, el sistema de la Universidad Boliviana ha expresado y ratificado su compromiso de aportar al desarrollo económico y social del país a través de la articulación del Plan de Desarrollo Universitario con el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES. Por tanto, actualmente, también en el caso del sistema de planificación de la Universidad Boliviana, resuelto a partir de la resolución número 03/2019, se ha dado estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente sin ningún óbice. Y en ese sentido también convocar a nuestras universidades que puedan venir al Ministerio de Planificación, sostener una reunión con mi autoridad y de esa manera podamos ir aclarando muchas de las dudas que efectivamente ya se han resuelto, inclusive en el sistema de universidades y actualmente se encuentran vigentes. Muchísimas gracias. Ministra, por favor, una consulta. Buenas noches, ministra. No le escucho bien mal. Ministra, buenas noches, ¿cómo está? Ministra, entre las observaciones que se dan, por favor, entre las observaciones que se hacen, y justamente las universidades dicen de que el gobierno en cualquier momento, dentro del proyecto de ley, podría modificar cualquier cosa por decreto. No sé si esto es cierto, y después manifiestan también, entre otras de las observaciones, es que si estamos ya a pie de un censo nacional de población y vivienda, va a haber una modificación de presupuestos. Entonces, no debería aprobarse, dicen ellos, este proyecto de ley, teniendo en cuenta que hay este censo. Ministra, gracias. Muchísimas gracias, hermano periodista. Yo le agradezco por sus consultas. Si es que el resto de los medios no han podido escuchar las consultas de nuestro hermano periodista, él me consulta por dos elementos. Me consulta primero porque hay ciertas observaciones a que este anteproyecto de ley, es decir, el Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado, pueda ser modificado mediante un decreto supremo. Primera consulta. Y la segunda consulta es por qué hacer un proceso de planificación en un momento donde estamos a puertas de un censo de población y PIB. En ese entendido, respondiendo a su primera consulta, hermano periodista, la propia norma, la Ley 777, establece que se puede modificar el Plan de Desarrollo Económico y Social mediante un decreto supremo. No lo dice la ministra de Planificación, lo dice la normativa vigente, como respuesta a su primera consulta. Y en ese sentido, no obstante, no es que se vaya a modificar, si es que se planteara en algún momento una modificación, esas modificaciones tienen que ser complementaciones, tienen que ser modificaciones mínimas, que por supuesto no pueden cambiar de fondo toda la estrategia que se ha definido en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Porque como ustedes van a poder apreciar, hermanas y hermanos periodistas, las metas cuantitativas y cualitativas son absolutamente claras en este plan y establecidas claramente para que el gobierno nacional, a través del órgano ejecutivo, pueda dar estricto cumplimiento. ¿Dónde entran las distintas entidades territoriales autónomas? ¿Dónde entran, por supuesto, las universidades, los gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinos? En la medida en la que se vayan desprendiendo de los lineamientos de política. Por darles un ejemplo, para nosotros es muy importante que nuestra comunidad
universitaria nos acompañen en este proceso de desarrollo productivo, en este proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Se necesita mucha investigación de la comunidad científica universitaria. En relación a su segunda consulta sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, es muy claro. Tenemos 5 años de gobierno. Falta un año más para llevar adelante el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y después del año en el que se realice el censo, tardamos aproximadamente un año, hasta octubre del 2023, en contar con esas cifras. 3 años perder de margen de política económica y social es demasiado tiempo, y es un tiempo que nosotros como gobierno nacional no estamos dispuestos a esperar, porque nos preocupa el bolsillo de los bolivianos, nos preocupa por supuesto la alimentación de nuestros hogares, nos preocupan las distintas temáticas que hemos venido y hemos tenido el fuerte compromiso de atender desde que hemos asumido el gobierno nacional en noviembre del 2020. Sí. Ministra, muy buenas noches. Ramiro de RTP. Uno de los cuestionamientos a esta ley indicaban es de dónde va a salir todo el dinero que se prevé invertir en los próximos años. Se hablan de estos más de 33.000 millones de dólares, tomando en cuenta de que la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y también de los minerales, sobre todo saliendo de este contexto de pandemia. Eso por un lado. Y segundo, ministra, permítame insistir en esto, ya se emitieron los números del INE respecto al crecimiento económico. ¿Qué se analiza desde el gobierno respecto a este tema? ¿Se va o no a aplicar el decreto supremo respecto al tema del segundo aguinaldo? Muchísimas gracias. Sobre el segundo punto, hermano periodista, no quisiera incurrir en temas que son de competencia de otra cartera de Estado. En efecto, tengo conocimiento que el Instituto Nacional de Estadística ya remitió la información al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que conforme a la normativa vigente se tiene que pronunciar sobre ese elemento. Sobre su primera consulta, en efecto, la estrategia que se está delimitando, que ustedes van a poder apreciar, también habla de la maximización de los ingresos generados por nuestros recursos naturales, por una parte, por los distintos procesos de industrialización y de los diferentes mercados que se estarían abriendo. Estamos hablando de que en el siguiente quinquenio vamos a ingresar en la exportación de energía a diferentes países. Estamos hablando de que en el siguiente quinquenio ya vamos a contar con la producción de materiales catódicos, con la producción de baterías de litio, con plantas de refinación de zinc que nos van a permitir añadir valor agregado a nuestras exportaciones. Esas son las fuentes más importantes, entre muchas otras que se están dimensionando dentro de este plan, que nos permiten, por supuesto, continuar con la estructura de financiamiento. Y al hablar con la estructura de financiamiento es importante resaltar 2 elementos muy puntuales. Allá por el 2005, más o menos, lastimosamente el país estaba acostumbrado a financiar 70% con recursos externos y 30% con recursos internos. Es decir, dependíamos prácticamente de los ingresos de las fuentes internacionales. En ese sentido, a lo largo de los años, ese cambio en la composición del financiamiento nos ha permitido revertir esa situación y mantener aproximadamente un 37% de recursos externos y la diferencia, un 63% de recursos internos. En ese entendido, se están llevando adelante mediante este plan todos los esfuerzos suficientes para mantener la estructura de financiamiento. La mayor parte de las fuentes de financiamiento, por supuesto que son fuentes internas que van a devenir de la rentabilidad de los propios ingresos generados, en este caso, por el nivel central del Estado. Gracias. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos periodistas.